Miguel, ¿qué te trajo del mundo de la construcción y cómo resumirías tu trayectoria profesional en estos más de 20 años? Bueno, yo te puedo contar que desde pequeño yo me encantaba el trabajar con elementos de montaje, como ahora le llaman Lego, y en mi época le llamaban Tente, y la verdad que eso me gustaba mucho, ¿no? Quizás eso fue el inicio, el origen del tema del gusto por la construcción. Y aparte también, desde pequeño me he vinculado mucho al deporte. Y bueno, hubo un momento en el que había que decidir una vía u otra, y decidí el tema de la construcción como la cosa que me interesaba más, porque era lo que más me llenaba, ¿no? Y el deporte dejarlo más como un hobby. Y respecto a lo que durante estos 20 años he estado haciendo, pues la verdad que me he ido moviendo un poquito dentro del sector de residencial. También he salido un poquito de ese ámbito y también he hecho temas de industrial, urbanizaciones vinculadas, hasta una iglesia católica, en fin, todo lo que iba saliendo, y sobre todo en la época donde estaba más flojeando el tema residencial, también licité y hice reformas en colegios para la Iglesia Andalucía, que era un ente que existía en aquel momento. Has pasado por estudios, compra y planificación. ¿Cómo ha enriquecido eso tu forma de liderar una obra hoy en día? Bueno, realmente yo ahí tengo una teoría, y es que para poder hacer el trabajo bien en esos departamentos, lo primero que hay que hacer es conocer la obra. Entonces yo creo que lo mejor que puede pasarle a una persona es estar en una obra, y como me pasó a mí cuando empecé, que tuviera un encargado general y un jefe de grupo que me dijeran: ponte al lado del encargado, aprende cómo se ejecuta la obra, y eso te dará, digamos, herramientas para poder después determinar cómo hay que hacerla y demás. Y entonces eso es lo que básicamente después he trasladado a los departamentos distintos que he ido trabajando con ellos en estudio. En la primera empresa en la que estuve, ya incluso yo me encargaba de hacer las mediciones, hacer el presupuesto con los descompuestos de las partidas y sacar el presupuesto de ejecución de la obra. Una ventaja de estar en una promotora constructora. A posteriori también estuve en un departamento de compra casi durante 7 años, en una constructora grande, y claro, ese conocimiento de cómo descomponer la obra, junto a cómo hay que saber comprar los distintos elementos que hace falta en la obra, te da una ventaja operativa buenísima, ¿no? Y la planificación temporal es conocer cómo se ejecuta la obra, los tiempos de cada uno de los trabajos, y poder plasmarlo en un planning y que sea realmente sensato y ejecutable, ¿no? Entonces, por eso te digo que lo primero es saber cómo se ejecuta la obra, y todo ello trasladarlo a estos departamentos para hacer tu trabajo lo mejor posible. ¿Y crees que es importante o necesario, hasta llegar como has llegado hasta ahora, pasar por todos esos procesos o departamentos? Yo creo que sí, y más ahora que hay que saber un poco de todo para ser un valor para la empresa, ¿no? Entonces, teniendo conocimiento de cada uno de los departamentos, sabiendo cómo cada departamento ayuda a la obra y cómo funciona, te hace valorar el trabajo de los compañeros, y con ello pues poder colaborar en todo en conjunto y sacar adelante el trabajo, que al final es lo que se trata, ¿no? ¿Cómo definirías tu estilo de trabajo como jefe de obra y qué es lo más importante para ti en el equipo? Bueno, si me tengo que definir, bueno, yo diría que soy un jefe de obra colaborativo y minucioso, ¿no? Por un lado, lo de colaborativo, porque entiendo que no soy el único agente dentro de una obra, y todos aquellos que están dentro de la obra me ayudan, y yo debo ayudarlo a ellos. Pero para poder llegar a ser útil dentro de la obra y conseguir eso, lo primero que hay que hacer es estudiársela muy bien, saber muy bien lo que se necesita en cada una de las obras, y poder con ello trasladárselo al equipo y sacar adelante el trabajo de la mejor manera posible. ¿Qué te hace sentir orgulloso cuando ves avanzar una obra junto a tu equipo? Está claro, ¿no? El ver realizado una cosa que era una idea, y verlo realizado de manera real, ¿no?
y que todo aquello que parecía en aquel momento difícil de ejecutar, que se haya ejecutado de una manera fácil y sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Eso al final te acaba llenando, porque ves que tu trabajo funciona y que es útil para el proceso de la ejecución de la obra. Y para motivar a tu equipo, ¿qué recomiendas? ¿O qué estrategia usas tú? Bueno, lo primero es cumplir con el ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que, por suerte o desgracia, mi abuelo era capataz de campo y entonces él me lo decía muy claro. Me dice, tú para poder mandar, lo primero que tienes que saber es qué estás mandando, ¿no? Entonces a mí me ponía con 10 años, 11 años, me ponía delante de las cuadrillas a cortar uvas y tenía que ser el que cortara la uva mejor, el que no tirara los racimos de uva al suelo, el que no arrastrara el esportón, el que básicamente no se pusiera de rodillas y me hacía cortar la uva con navajas. Pues algo parecido pasa en la obra. Es decir, tú no puedes llegar e imponer a nadie tu criterio sin ser un ejemplo, ¿no? Entonces eso creo que es lo más fundamental. Actualmente estás liderando la reparación estructural de un palacete, bueno, concretamente 2. ¿Qué retos presenta esta obra en comparación con proyectos más convencionales? Aquí realmente reparación estructural tenemos, pero también tenemos, porque aquí tenemos forjado, como creo que se puede ver en la imagen, que la base son unas vigas de madera y tiene una alfajía y unas terminaciones determinadas. Entonces hay algunos que hay que reparar, otros que directamente hay que cambiar por unos nuevos. Y el reto mayor que tiene una obra de esta índole y de esta tipología es que no hay un rincón igual a otro. Bien, aquí cada vez que descubrimos cualquier elemento superficial y llegamos hasta el origen donde tenemos que actuar, nos podemos encontrar una sorpresa y tenemos que actuar al respecto, ¿no? Y eso yo creo que es la diferencia más grande que puede haber con un tipo de obra residencial de nueva ejecución, por ejemplo. Es lo más interesante que creo que tiene este tipo de obra. Y más allá del reto técnico, ¿qué emociones te despierta trabajar en un edificio con tanta historia? Bueno, es que a mí me gusta la historia, ¿no? Entonces, y ya me ha ocurrido anteriormente en otra obra que estuve de esta tipología, los arquitectos cuando ejecutan la obra tienden a enterarse de la historia del edificio sobre el que va a actuar, ¿no? Y yo casi como un niño pequeño le pregunto, oye, ¿y esto por qué es? ¿Y esto por qué es? Y me empiezo a preguntarle por cosas que no entiendo del edificio y sí que me llama mucho la atención. Y en este caso, pues eso me está ocurriendo, ¿no? Además, muchas veces no tenemos ni respuesta y me dices, pues lo voy a investigar y ya te digo lo que sea. Eso la verdad que está muy bien, es muy divertido, aparte de la parte técnica que de por sí tiene el edificio. ¿Y una historia que pueda contar de este edificio? Bueno, algo que te puedo contar, por ejemplo, es que aquí hay una zona en el que estaban todas las paredes forradas de papel pintado a mano, Y cuando nos pusimos a descubrirlo, pues resulta de que tenían una primera capa que estaba hecho con algún tipo de escrito en inglés, porque esto pertenecía a la familia de los Osborne, y ya yo me puse a echarle fotografía, a ver de qué se trataba y demás, y al final resulta de que se trataba de un anuncio por palabra en el cual ofrecían una serie de servicios y de venta de distintos elementos, como yo que sé, como el cambalache, ¿no? Que le podemos decir nosotros, una especie de cambalache, pero del 1900 muy poco, y además en inglés, y hablaba de pounds, hablaba de la moneda inglesa, y la verdad que fue una cosa de investigación que al final me puse a investigarlo porque la verdad que Bueno, al final es importante, ¿no? Conocer de primera mano la obra que estás trabajando y meterte de lleno. Yo creo que como que te mete mucho más, ¿no? Que te indaga más y trabajas con más ganas. Y al final te hace sentirte más responsable de que lo que vayas a ejecutar al final lo intentas asemejar un poco a lo que ya existía aquí, y además el espíritu que tienen los propietarios de este edificio, y lo hace con más ganas e intentando buscar soluciones compatibles con esa idea, ¿no? ¿Qué aspectos técnicos destacarías de este proyecto? ¿Qué se necesita para abordar una intervención tan delicada? Bueno, aquí te puedo decir que nosotros tenemos 3 días de actuación.
principales, ¿no? Más allá de otras cosas que más puntuales. Aquí tenemos lo que es la reparación estructural, que has comentado, ¿no? Tenemos también la sustitución o rehabilitación de la carpintería exterior de madera, que tenemos en todos los huecos de la fachada. Y por otro lado tenemos el picado, el resanado y enfoscado de lo que es la fachada exterior. Hablando pronto y sencillo, básicamente estamos haciendo el cascarón de huevo que después va a conformar lo que es el interior, que sería una segunda fase de la ejecución de la obra, que todavía está sin definir y solamente estamos digamos, en una primera fase, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de los aspectos implica a la hora de ser un reto? El tema de estructural, lo que dije antes, ¿no? Que cada uno de los rincones que tenemos aquí tenemos que actuar sobre una viga, no es lo mismo que durante otra viga. Los rellenos de cada uno de los forjados son distintos, las cogidas con las paredes son distintas porque hay paredes completamente distintas, pero lo bueno que tenemos como empresa es que tenemos personal especializado. Eso a nivel competitivo es mucho. Y de hecho te puedo decir que los propietarios de aquí, aunque lo digan con la boca chica, lo saben perfectamente. Es decir, aquí una ejecución de una obra como esta no se puede llevar a cabo con personal externo porque sería inabarcable y aparte tendrías que buscar empresas que no existen en la actualidad. Y a nivel de la fachada, vuelvo al personal especializado. Tenemos personal especializado que ya ha actuado sobre muros de esta tipología, muros de mampostería viejos, que saben perfectamente cómo hay que actuar sobre ellos y yo lo que les doy es las herramientas necesarias para que puedan ejecutar su trabajo, ¿no? Sí, porque al final lo que has dicho, ¿no? La especialización es muy importante a la hora sobre todo de dar confianza, en este caso, al propietario de la vivienda. Por supuesto, y yo creo que difícilmente una constructora sin ese personal y esa infraestructura fuera capaz de ejecutar este tipo de vida. ¿Qué tipo de especialización se necesita para ese tipo de empresa? Aquí tenemos que tener un poco de todo. Tenemos que tener desde personas que sean cofradores, personas que sean carpinteros, tenemos incluso oficiales cerrajeros aquí, personal oficiales que toca también el tema de bañilería, enfocadores. Realmente aquí tenemos personal, dentro del personal que se mueve aquí entre 12 y 14 personas fijas, más la gente que es itinerante que van entrando y saliendo según necesidades, son gente que pueden tocar todos los palos. Y en cuanto a maquinaria, ¿qué tipo de maquinaria se utiliza en este tipo de obras? En este tipo de obras el gran problema que tenemos es de espacio. Entonces estamos hablando de un edificio que tiene 3 niveles y entonces tenemos que andar trabajando con maquinaria de elevación, tanto brazos articulados como maquinaria de elevación de tijera, aparte de lo que son las escaleras de mano, que en mi caso tenemos escaleras de 3 tramos por las alturas de 5 metros y pico de techo, y también tenemos un par de cuerpos de andamio de aluminio de poca entidad, pero sí que suficiente altura puede trabajar en ese tipo de forjado y de aluminio para que se puedan ir desplazando con lo que son ruedas a través de estos huecos que muchas veces, aunque aquí parezca que tenemos mucho espacio, esto es de lo más amplio que puede haber. Y sobre todo a la hora de transportar, ¿no? Materiales muy pesados dentro de un espacio tan reducido, tiene que ser también un reto importante. Cualquier hueco de balcón que tengamos aquí lo utilizamos como plataforma de carga y descarga y utilizamos la plataforma para subir y bajar material y ya cuando son un peso que son inabarcables por personal de manera manual, tenemos que llamar al comodín del público, a una grúa y que nos suba el material a la planta porque si no es imposible. Eso es lo más, digamos, más peliagudo que puede haber aquí, el movimiento en planta y en alturas de los materiales. Y en un espacio tan reducido, claro. Claro. A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante y por qué? Bueno, yo siempre lo he dicho, que quizá por la fecha en la que se produjo, que fue cuando yo apenas llevaba 1 año y medio trabajando en la construcción, la empresa en la que estaba se hizo con una promoción que venía de un grupo Prasa y eran 300 viviendas en San Lucas de Barrameda. Imagínate, 1 año y medio, había estado en una obra, eran 55 viviendas en el Pago Perdigones en San Lucas de Barrameda. De repente te haces cargo de una obra que eran 5 edificios, 300 viviendas,
La primera obra se empezó con un encargado, pero de repente ya tenía hasta 4 encargados en la obra, un encargado general, un jefe de grupo y a posteriori también una jefa de producción que estuvo conmigo, mano a mano también en la obra, y hacer todo eso junto con la tipología de obra de que se trataba, que era el Estudio de Arquitectura de Sevilla de Juan Fernández Carbonell, que es un edificio que no había una esquina que fuera igual a otra, que había multitud de detalles arquitectónicos preciosos en los planos, pero difíciles de ejecutar en la realidad, y un proceso que había que hacerlo en 24 meses, pues imagínate, una cantidad de grúas allí funcionando a la vez. Eso yo creo que fue prácticamente el máster para poder considerarme un jefe de obra, ¿no? Y eso te dio una amplitud de miras y una capacidad de trabajo que a posteriori pues lo he notado. Vamos, que fue eso, ¿no? El punto de partida. Yo creo que sí, yo siempre lo he dicho y de hecho invito a cualquiera que esté interesado para saber de lo que estoy hablando, que busque en Google Jardín de la Infanta en Sanlúcar de Barrameda y sobran las palabras. ¿Hubo algún momento que te marcó especialmente a nivel profesional o personal? Bueno, hemos dicho ya que este proyecto así fue como culminante, pero algo en ámbito también personal y profesional que estuvieran a la par o que... Yo creo que fue justamente lo contrario, es decir, estar en un proyecto tan grande como ese, y después pasar a la zona de Sevilla, Alcalá de Guadaira, que me pegué unos pocos de años allí haciendo varias obras, por circunstancias que necesitaba la empresa en la que estaba. Y a posteriori de repente, y con 2 años de antelación, ese jefe que yo tenía dijo que se venía una crisis gorda. Y nosotros nos quedamos en una reunión de dirección facultativa, nos quedamos todos mirándonos y digo, ¿qué están diciendo? Juan Manuel. Se llamaba Juan Manuel Ruiz Acosta. Sí. Y hablaba de datos macroeconómicos y cosas que ninguno entendíamos, pero tiene razón. Vino la crisis y llegó un momento en el que tuve que decidir si quedarme por la zona este y buscarme la vida en algo distinto a la construcción o irme y atravesar el charco como tantos compañeros tuvieron que irse a la zona de América, ¿no? Entonces me busqué la vida por aquí, cambié de ámbito, que me metí en el mundo del Burger King. Y gracias a Burger King sí, un gran cambio, pero al final el trabajo es trabajo y tú tienes que decidir si te bajas del caballo y te pones a trabajar otra vez a ras de suelo o no te quieres bajar y te tienes que ir fuera con la cosa de tener una hija con 5 años y dejarla aquí y no verla crecer, ¿no? Yo había hecho mis deberes anteriormente, pude aguantar y agradezco muchísimo a Burger King la posibilidad de poder trabajar con ellos, porque empecé como empleado base, pasé por los distintos escalafones hasta poder ser gerente de tienda y a posteriori, en el 2018, me llamaron de una constructora de aquí de la zona y vi la posibilidad, hablé con mis superiores, me dijeron que les parecería perfecto y que había aportado todo lo necesario en la empresa y que comprendía el cambio y volví al tema de la construcción. Al final todo pasa por algo, todo es aprendizaje en esa vida, ¿sí? Sí. Además yo ahí aprendí muchas cosas, porque incluso más de lo que ya conocía de la construcción, y es el espíritu de compañerismo. Y cómo se puede sacar adelante un trabajo si tú te pones al frente y cunde más que todo lo que tienes alrededor para demostrar que tú estás ahí, ¿no? Y todo el que haya ido en Burger King se habrá dado cuenta de cómo se curra dentro de las cocinas de Burger King y que si el gerente o el encargado está mano a mano con los compañeros, con la base, sale para adelante el trabajo. Al final el equipo en todos los ámbitos, todos los sectores es algo primordial. Bueno, en construcción ya ni te cuento, pero... Claro, en todo lo que pasa, claro, nosotros conocemos lo que conocemos, yo he conocido cosas distintas como lo que te acabo de conocer, de comentar, pero es que es así. Al final de lo que se trata es que tú puedes llegar y pegar un golpe en la mesa y decir esto se hace así porque yo lo diga, pero eso no funciona. Eso tiene las patas muy cortas. Lo que funciona es decir, oye, este hombre que me lo está diciendo es el primero que está delante. Y te
Eso pasa ahí, pasa en cualquier... Generar confianza yo creo que es muy importante también. Sí. Sobre todo en obras tan grandes y complejas. Y más que ahora estamos en una semiburbuja. Esa semiburbuja espero que se quede ahí. Y hay mucho trabajo en la calle. Entonces hay que cuidar al personal, hay que cuidarlo, hay que mimarlo al final de cuentas, pero sobre todo que vean que la persona que le está diciendo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, que sea un ejemplo, ¿no? A seguir. Eres entrenador de voleibol, así ya cambiando un poco las tornas. Vaya cambio. Ya ves, ¿qué aprendizaje del deporte aplicas en obra? Yo creo que todo. Otro ámbito. Pasa en Burger King y también pasa en el tema del voleibol. Yo soy entrenador de base, es decir, yo actualmente llevo un equipo que aunque ha ido teniendo cambios de miembros, lo principal dentro del equipo es que haya compañerismo, que entre todos los miembros de ese equipo se ayuden, se apoyen. Es un deporte colectivo. Entonces, el paralelismo está claro, ¿no? Al final tú puedes ser el mejor del mundo jugando a voleibol o estando en obra, pero si tú no te ves rodeado de gente que también te echa una mano, vas a perder el partido. Al final todos sois equipo, todos vais a una. No vas a llegar a nada, tú solo no puedes llevarlo todo, toda carga no lo puedes llevar tú, tienes que diversificar. Entonces, en el tema del voleibol, eso es lo que planteo, cuido muy mucho que no haya malos hechos, que no haya malas palabras, que haya mucho ánimo constantemente, y eso al final genera sacrificio y en los entrenamientos, que al final se ve reflejado en los partidos. Y mi equipo no es un equipo estrella, pero sí que llama mucho la atención cómo luchan en un partido, se tiran de cabeza y no se acuerdan de poner las manos y cosas de esas, unas barbaridades que digo yo, se me van a matar. Ponen la piel en lo que quieren, en lo que hacen. Y todo por lo mismo, porque creas un poquito la conciencia de que si tú ayudas, al final todos no son dos, son tres. Y eso al final dentro de un campo de voleibol hace que de repente 6 personas no dejen hueco dentro del campo. Lo mismo pasa en el tema de la obra. Si todo el mundo suma, al final no hace falta tener 500 personas dentro de una obra para que una obra funcione, sino que la gente que esté comprometida y cada uno de ellos ponga su grano de arena. Después de tantos años, ¿qué sigue despertando tu pasión por construir? Pues yo creo que inicialmente lo que hemos dicho, el hecho de que el proyecto que entra en mis manos sea capaz de hacerlo realidad, ¿no? Incluso si es posible hasta de mejorarlo, dando o aportando ideas, ¿no? Al menos en las últimas obras en las que he estado me he sentido bastante escuchado por parte de direcciones facultativas y demás, por opiniones a lo mejor de cosas que veía y demás, y ese pequeño aporte que he hecho ha hecho que la obra haya mejorado, ¿no? Respecto a la idea inicial, ¿no? Eso me congratula un montón, ¿no? Aparte, yo siempre he dicho que el que cree que lo sabe ya todo está perdido. Entonces aquí constantemente estamos en pleno reciclaje, aprendizaje, tenemos que constantemente enterarnos de detalles nuevos para poder realizar una cosa que nunca te había surgido, porque aquí, por mucho que tú hayas estudiado en la carrera, lo que realmente te da y te curte como profesional es aquello que te has encontrado anteriormente y que le has sabido dar la solución. Y eso es lo que me sigue dando a mí ánimo y motivación para seguir haciendo las obras, ¿no? Es que sigo aprendiendo. Y una vez que terminemos esta obra, ¿qué te gustaría tocar? ¿Qué tipología de obra tienes ganas o tienes en el tintero que te gustaría? A mí me da igual. Yo te digo, yo cualquier tipo de obra le meto mano. Es decir, le meto mano porque ya te digo que yo incluso he tenido que estudiar, no la ejecuté finalmente, pero tuve que estudiar el estudio de un hospital. Un hospital que estaba en la zona de Vejer, creo que era, que estaba en estructura. Y tuve que enterarme de cómo funcionaba todos los apantallados de las habitaciones donde se hace la radiografía, no sé, cosas, ¿no? Entonces, no la llegué a ejecutar, y hay que hacer un hotel, hay que hacer un hospital, yo encantado. Me enteraré cómo se hace y se hará. Vamos, de hecho, yo estoy aquí en el Palacete y yo había hecho o empezado una obra
de una tipología similar, pero me había quedado en la fase de demolición porque tuve que ir a hacer otra cosa en esa empresa en la que estaba, ¿no? Y me había quedado con el gusanillo de no continuar, ¿no? Y yo aquí estoy aprendiendo constantemente. Así que yo creo que eso es lo que me gusta y lo que me gustará, ¿no? Y que le meteré mano a cualquier cosa que se me plantee. Eso es así. ¿Qué te ilusiona especialmente de esta etapa en Grupo Fonsan? Bueno, yo puedo decir con orgullo que yo llevo 25 años, porque ya sé que pareceré viejo, en el tema de la construcción, y en empresas constructoras he estado en cuatro nada más, ¿no? Y 2 de ellas por el tema de la crisis se cerraron, es decir, que yo realmente no he sido una persona de pasarme de una empresa a otra o por 4 euros más, no. Yo soy una persona de empresa y tiene que haber un motivo muy fuerte para irme de una empresa, de hecho no me he ido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gusta de aquí? Bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Me recuerda mucho al compañerismo de la primera empresa en la que estuve. Me gusta también mucho, y eso no lo he tenido en otras empresas, la colaboración que hay entre cada uno de los departamentos y cómo van todas las una. Eso no lo había tenido nunca y la verdad que me encanta. De hecho, ya en alguna reunión que hemos tenido técnicos y demás allí en las oficinas centrales, lo he dicho por activa o por pasiva, incluso también mencioné, que me parecía genial. O sea, yo el primer día que llegué allí a la oficina y me llega Begoña Farín y me empieza a presentar a todo el mundo y parecía que los conocía a todos. Yo me quedé así y digo, Dios. Eso se da en pocas empresas. Yo no conozco ninguna. Bueno, yo te puedo decir que yo me he ido de una empresa hace poco tiempo para apostar por vosotros y me he pegado 7 años en esa empresa y yo creo que tengo ahora mismo más compañerismo aquí, con 3 o 4 meses que llevo en la empresa, que en esa empresa que me he pegado 7 años. Entonces, ya te digo, y esa idea que tenía yo inicialmente, que era lo que veía, día a día estoy viendo que es así. No es una postura que se pone en el momento de presentación, sino que es que día a día me lo están demostrando todos los departamentos. Que lo que ocurre es que yo, como le dije a Pepe Soler, mi jefe técnico, le digo, Pepe, lo que yo sepa hacer, ayudaré a poder aportar un granito de arena, ¿no? Evidentemente, en un departamento de compra, yo a la gente de compra le intento ayudar todo lo posible. Entre ellos Macarena, ¿no? Que digamos la persona directamente conmigo, pero en todo lo que pueda aportar, yo encantado. Independientemente que lleve una obra, si tengo la posibilidad de poder ayudar en algún, pues ayudo. Pero es que todos los compañeros hacen lo mismo. Entonces, si tú ves ese ambiente, es que tú mismo, aunque ya lo tengas de por sí, tú lo haces igualmente, ¿no? Y ya te digo, eso es lo que creo que es lo que más me está gustando de todo lo que he visto en Fonsan, y espero que así siga, ¿no?